hoy con el maestro Ugalde Rosales Óscar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios. Es abogado postulante, catedrático en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y titular de las materias por oposición de Filosofía del Derecho, Deontología Jurídica y Teoría del Estado. Esta cápsula jurídica informativa tiene por nombre el entremés filosófico. ¿Qué tal, amigo Oscar? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches, doctor. Pues muy bien y contento de participar contigo. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por aceptar y muchas gracias de verdad por sumar. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. Toda vez que compartimos el programa del día de hoy, nos hicieron favor de mandarnos algunas preguntas que están interesados que nos apoyes en dar respuesta. ¿Qué es la filosofía? Bueno, ahorita por el tiempo, ¿verdad? Que es corto. De hecho, bueno, tenemos todo un semestre y el mismo no es suficiente para explicar precisamente qué es la filosofía, pero bueno, vamos a hacer acopio de síntesis y vamos a dar respuesta a esa pregunta, aunque de manera muy sucinta, tal vez solamente tocando los elementos principales, por así decirlo. Entonces, bueno, la filosofía desde el punto de vista etimológico, pues se maneja como filos, amor o amante, y sofos, sabiduría o conocimiento. Entonces, se considera desde el punto de vista etimológico el amor al conocimiento o a la sabiduría. Decía yo en algunas charlas de una anécdota de Aristóteles, ni más ni menos, cuando se referían a él, se referían como el sabio Aristóteles, cosa que él indefectiblemente contestaba que no era tanto, que no era sabio, que aspiraba al conocimiento y a la sabiduría. Precisamente a través de qué? De la filosofía. Porque la filosofía hemos de saber que tiene un método. El método de la filosofía, pues, es la lógica. Pero la lógica, a su vez, tiene otro método, que es la reflexión. Entonces, la filosofía es precisamente ese arte de cerrar los ojos y abrir la mente. Es decir, es la manera de reflexionar acerca de cualquier tópico, los tópicos más variados, los universales, los personales, los sociológicos, desde luego jurídicos, que es nuestra rama. Entonces, eso es precisamente la filosofía. El filósofo se debe de tomar en cuenta o se debe considerar que ya tiene esa aprehensión, es decir, ya tiene consigo esa sabiduría. Pero no, me gusta por eso esa anécdota de Aristóteles. Aspiramos al conocimiento exactamente. ¿Por qué? Porque llevamos a cabo ese gran fenómeno del conocimiento, es decir, encaminamos nuestra atención a un objetivo o a un objeto, y este objeto es el objeto cognoscente. Una vez que nosotros tenemos esa visión hacia ese objeto, pues lo aprendemos. Entonces ya le ponemos un nombre y por eso, por medio de ese nombre o de esa reflexión, es que ya lo conocemos. Entonces la filosofía en esos grandes rasgos es eso exactamente. También se considera a la madre de todas las ciencias, pero sobre todo quiero dejar muy claro, y decía un filósofo mexicano, que tenemos que regresar a la filosofía a donde pertenece, es decir, a las calles. En este caso, bueno, nosotros como hombres y mujeres de libros, pues lo tenemos que regresar a los pasillos, a la charla cotidiana, aplicando exactamente el método, es decir, la reflexión, reflexionar sobre todas las cosas que nos rodean y todas las problemáticas o cuestionamientos que nos da pues la vida diaria, y además pues que nos dan la problemática pues de nuestro ejercicio profesional, ¿no es cierto? Entonces, a grandes rasgos, pues es eso, la capacidad de reflexionar acerca de todo lo que nos rodea. A grandes rasgos se puede considerar como la filosofía. Desde luego que es un tema profundísimo. ¿Para qué sirve la filosofía? Esa es muy buena pregunta, efectivamente. ¿Para qué sirve la filosofía? Si nosotros nos enfocamos a la cuestión utilitarista y pensamos en un soldado, pues creemos que sirve para algún soldado, pues para cuidar al país, tal vez, para cuidar la seguridad,
Si pensamos en un arquitecto o un ingeniero, pues tal vez también pensamos luego en para qué sirve un arquitecto o un ingeniero, a lo mejor para hacer planos, para hacer puentes. Y la pregunta es muy incisiva, ¿para qué sirve un filósofo? Desgraciadamente, y es verdaderamente una desgracia, la gente cree que un filósofo no sirve para absolutamente nada. Pero eso es parte precisamente de lo que dice Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Cuando una gente que tiene poca, se ha cultivado poco, pues cuando dice que yo no sé, que yo solo sé que no sé nada, pues hace una afirmación, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿para qué sirve la filosofía? Precisamente para eso, para preguntarnos y resolver cualquier cantidad de problemas, de preguntas, ¿no es cierto? Si nosotros nos remontamos a los grandes filósofos, por ejemplo, los filósofos orientales, el más socorrido filósofo oriental, Confucio. Ah, bueno, pues la filosofía de Confucio es la base y el cimiento de toda la filosofía oriental. Entonces decimos, ¿para qué sirve la filosofía? Pues ni más ni menos que para eso, para una forma de pensar, de hacer y de vivir. Si nos vamos a la parte occidental, pues nos vamos desde los presocráticos hasta Sócrates y postsocráticos, ¿no es cierto? En ese orden. Un presocrático, Tales de Miletos, Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los demás que ustedes se les pueda venir a la mente. Entonces, ¿para qué sirve un filósofo? Pues las grandes ideas y la gran filosofía, ya de este lado occidental, pues prevalecen hasta el día de hoy. Si nos vamos dando un gran salto a la Ilustración, podemos encontrar nombres como Rousseau, como Montesquieu, que prevalece su idea político-filosófica. Entonces, ¿para qué sirve la filosofía? Ni más ni menos que nos sirve para que nosotros nos podamos desarrollar, ya sea de manera individual o en sociedad. Para eso sirve la filosofía, para dar la gran respuesta a esos grandes cuestionamientos que ha tenido la humanidad, ¿no? Los presocráticos, grandes preguntas y cuestionamientos acerca del universo. A partir de Sócrates, los grandes cuestionamientos que nos hacemos a nosotros mismos como individuos, como humanos. Entonces, ¿para qué nos sirve la filosofía? Pues ni más ni menos para tener y contar con conceptos como qué, como derechos humanos, como democracia, como sistema político, sistema jurídico. Ya mencioné algunos nombres y precisamente esos grandes ideólogos, esos grandes filósofos, pues fueron los que crearon esos sistemas ideológicos. Entonces, ¿para qué sirve la filosofía? Ni más ni menos que para eso, aplicando sus grandes ramas. Insisto siempre yo en clase, la filosofía la estudiamos en el gran universo, pero también lo podemos aplicar en las cuestiones 100% personales, en cuestiones de índole personal. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Dice Fernando Sabater, precisamente a través de esa reflexión, de esa comprensión, de ese conocimiento, el individuo humano tiene la oportunidad de perfeccionarse a diario, precisamente con este método reflexivo. Nos perfeccionamos a través del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, a grosso modo, de esa forma podemos ocupar a la filosofía, aunque la gente cree que no sirve para nada, aplica el método filosófico, es decir, la reflexión, ¿no es cierto? Para dilucidar algún tipo de problemática. Con eso más o menos podemos darnos idea para qué sirve la filosofía. ¿Qué es la filosofía del derecho? Bueno, dentro de la misma pregunta de para qué sirve la filosofía, bueno, nos encontramos ni más ni menos ya nosotros como juristas, pues con esta rama de la filosofía en general que es la filosofía del derecho, ¿no es cierto? Esta filosofía del derecho que se considera una rama, como ya dije, pero de carácter secundario. Pero cuando hablamos de carácter secundario, para mencionar a la filosofía del derecho, no es porque tenga menos importancia, sino que aplicando el método filosófico eh, es como nos podemos nosotros ubicar en esta filosofía del derecho. Es decir, que una vez que se ha dado un sistema jurídico, un sistema normativo, es cuando entra la filosofía del derecho. ¿Y cómo se aplica la filosofía del derecho?
precisamente ¿para qué? Para perfeccionar a ese sistema jurídico, esa norma jurídica. Por eso es una disciplina de orden secundario. ¿Por qué? Porque analiza o se aplica en algo que ya se dio, es decir, existe ya una norma, un presupuesto jurídico, y ahí es donde entra la filosofía del derecho para dilucidar o para perfeccionar en un momento dado. Aquí entra ya lo que conocemos nosotros también dentro de la filosofía del derecho, a la deontología jurídica o a la ética jurídica. O si ya nos vamos de manera más profunda, pues a la ontología jurídica, es decir, al ser del derecho. Ahí es donde se aplica la filosofía del derecho. Para eso nos sirve, ¿no es cierto? Hay un círculo virtuoso en donde se encuentra la norma o el presupuesto jurídico y sigue. Después dicen la jurisprudencia. ¿Estamos de acuerdo? Que dicen los romanos que la jurisprudencia es la ciencia de lo bueno y de lo malo. Entonces, esa jurisprudencia también la filosofía del derecho la analiza, la critica y la perfecciona. Y todo ese perfeccionamiento se vuelve una doctrina. Y esa doctrina precisamente alimenta o perfecciona a la norma. Entonces digo yo, es ese círculo virtuoso. Ahí es donde se aplica la filosofía del derecho, ni más ni menos, para perfeccionar. ¿Para qué? Dice el método filosófico jurídico, el derecho el derecho se cuestiona y se problematiza precisamente a través de la filosofía del derecho. Dicen, la filosofía del derecho rasca donde no pica. Y hay muchos cuestionamientos porque ya el derecho ya está dado. Yo siempre pongo ejemplos aparentemente simples. Y si se fija, en donde empezamos podemos acabar. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Y qué es la filosofía? Pues no es más que eso, aplicar su método que es la lógica y la reflexión. Y así hay cualquier cantidad de cuestionamientos, ¿no es cierto? Que la filosofía sí resuelve, ¿eh? No crea que los deja al aire. La filosofía jurídica y la filosofía en general sí resuelven, porque sí los resuelven, ¿no es cierto? Agradecemos enormemente. Te invitamos a que continúes con nosotros el poder realizar estas cápsulas jurídicas en temas tan específicos, en este caso como sobre la filosofía. Recuerden que estuvimos en tv.inem con el maestro Óscar Ugalde Rosales, quien es licenciado en Derecho por la UNAM. Asimismo, tiene la maestría en Derecho Constitucional por esta casa de estudios, abogado postulante, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores y titular de las materias por oposición de Filosofía del Derecho, de Ontología Jurídica y Teoría del Estado. Muchas gracias, un fuerte abrazo y muchas gracias quien está reproduciendo el video en este momento. Hasta pronto. Hasta luego.